tibetano de Feng Sang, neurocientífico especializado en optogenética, nacido el 22 de octubre de 1981. Gracias por Bienvenido. traerme a este espacio, que es vuestro grupo llamado Tetrael. Es un gusto. Gracias por presentarse. Gracias a ti, como digo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, estoy bien. Tengo muchas ganas de desvelar detalles de cosas que hasta ahora no se han desvelado. Muy interesante porque, bueno, ya sabe que nosotros también estamos bastante curiosos, ¿no? Con todo lo relacionado con su investigación y con lo que ha creado. Entonces tenemos una serie de preguntas, de cuestionario para poderle conocer un poco más y si nos pudiese explicar después sobre la investigación de su 10%. Estoy ahora mismo haciendo un repaso, leyendo conceptualmente las preguntas que tienes anotadas para mí. Me gustaría que comiences por la última, directamente. Por la última que tienes anotada para mí. De acuerdo. Quiero darle prioridad a algunas cosas que quiero contar. Vale. La primera pregunta sería entonces, en orden invertido, sobre el CRISPR. Según el tiempo que haya en la sesión, estaría bien que contara cómo evolucionó la herramienta hasta hoy. Eso es principalmente lo que quería contar, ¿no? Hay un doctor español llamado Francisco Mojica, que se puede considerar el precursor o el que inició toda la herramienta CRISPR. Para nada tiene que ver o tiene todo el protagonismo ni 10% encarnado como varón, que directamente es como que continúa las investigaciones de este doctor español. Por lo tanto, para empezar, el creador original no es ni 10% encarnado, aunque él supo aprovechar la situación. Él directamente realiza la primera investigación con éxito con una célula viva de mamífero con la herramienta CRISPR, y automáticamente ese procedimiento, ese proceso, los registra como patente. Como ha pasado en tantas veces a lo largo de la historia, que la patente no es realmente del inventor, sino de otra persona que supo aprovechar su momento. Lo dejo claro así, no como defensa, sino más bien al contrario, pero quiero dejar las cosas claras respecto a mi 10% encarnado, ¿no? Partiendo desde esa base, el sistema de herramientas de modificación CRISPR se divide en dos. Por un lado tenemos el denominado herramientas de modificación CRISPR-1, del que ya se ha hablado anteriormente en muchos lugares, y del kit de herramientas de modificación CRISPR 2.0, que sería el que se dio a conocer en vuestras canalizaciones, pero que algunos de nosotros, y cuando digo nosotros, personalizo como 10%, ya conocíamos. Algunos investigadores ya conocen ese CRISPR 2.0 y todos conocen el CRISPR 1.0.
¿Cuál es la diferencia entre CRISPR 1.0 y CRISPR 2.0? Diferencias que se pueda conocer y que pueda traducir este querido receptáculo. Sin la base de datos sólida, lógicamente, de un microbiólogo o un experto en genética. Las diferencias fundamentales es que el CRISPR-1 es una herramienta que funciona de la siguiente manera. Agarrando un fragmento de ARN, el ARN o RNA es el ácido ribonucleico, a diferencia del ADN o DNA, que es el ácido desoxirribonucleico. Agarrando una porción específica de ARN de cualquier célula o de cualquier material genético, como puede ser un virus, que al fin y al cabo es material genético. El ARN, que es ese código mensajero, que es ese código genético que se encarga de interpretar, de leer e interpretar el código genético ADN, al extraer una pequeña porción concreta de ARN, directamente esto se utiliza como una guía, como un rastreador. Rastrea fácilmente cualquier cadena de ADN de un determinado patógeno o de una determinada célula. La herramienta CRISPR 1.0 utiliza sobre todo, muchos les han llamado las tijeras corta-pega, ¿no?, a nivel celular. Realmente la técnica está sobre todo basada en una proteína que es como una enzima que directamente tienen las bacterias para protegerse de los virus, de tal manera que los virus no pueden afectar determinadas bacterias, porque tienen una proteína que es el Cas9, que lo que hace esa proteína es directamente modificar el material genético del virus para que no pueda infectar. Es como si lo inactivara, lo desactivara el virus de una manera muy específica, con esa proteína Cas9. Directamente desactiva ese virus porque transmuta ese material genético para que no logre infectar y no logre replicarse en una bacteria. Como digo, es un sistema antivírico, antiviral, antivirus que tienen las bacterias. Ese antivirus, esa enzima, ese Cas9, es el que se utiliza en combinación con ese ARN que sirve como guía para localizar y cortar material genético para modificarlo y lograr que un virus no sea infectivo, reducir su virulencia, su contagiosidad o incluso modificar células cancerígenas. Este sistema yo lo perfecciono con la idea, lógicamente, de lograr revertir, curar enfermedades que hasta ese entonces eran incurables. Se habla que todo esto empezó en 2012-2013, el tema del CRISPR-1, y que lo inició mi 10%, ¿no? Esto no es así.
Esto lleva con vosotros desde 2007 aproximadamente. Es una herramienta que anteriormente se utilizaba solo en unos laboratorios muy especiales, en bases muy especiales, generalmente del ejército, que son los primeros en poseer este tipo de tecnología, y que después desarrollamos, como digo yo, y también otros científicos de renombre, como la doctora Carpentier y también el doctor Mójica. Directamente, nosotros diseñamos la herramienta CRISPR, pero anteriormente, con otro nombre, ya se utilizaba. No llegamos a esa fórmula de ninguna otra manera que con nosotros mismos. La idea inicial, como digo, es positiva, pero en bioética se estudia muchísimo esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ética biológica. ¿Hasta qué punto es ético modificar el código genético de quien sea? Pero si es para un fin médico, si es para salvar vidas, también tiene otros fines, como hemos podido ver. También tiene otros fines. La diferencia, como decía inicialmente, entre el CRISPR 1.0, o lo que más tarde se conocería como 1.0 para diferenciarlo de la segunda herramienta CRISPR, que es el CRISPR 2.0, el CRISPR 2.0 es un sistema en el que en lugar de cortar directamente el ADN, lo que se corta es el ARN, ese código genético mensajero, ese ácido derribonucleico. Cortando ese ARN, modificando ese ARN, se logra salvar los problemas con la bioética, porque ya no se está modificando directamente el material genético del ADN, por lo que sus consecuencias son absolutamente distintas. Un método que inicialmente yo llamé repair, pero que después ha ido transformándose de una manera u otra. Lo que se utiliza es otra enzima distinta, que en lugar de llamarla Cas9, la llamamos Cas13b. La Cas13b es una enzima concreta que lo que hace es conseguir el mismo efecto mediante el material genético del ARN que utilizamos como guía para identificar ese ARN, sirve para cortar y modificar el ARN, de manera en que al no modificar el ADN no deja ningún tipo de huella. Esto inicialmente tampoco se utiliza negativamente, sino se utiliza para salvar, como digo, los problemas en la bioética. Lo cual no quiere decir que, de una manera u otra, también se pueda utilizar, hecha la ley, hecha la trampa, para modificar patógenos sin dejar rastro. Así es, completamente así es. Hay una herramienta muy avanzada, que es tecnología muy avanzada y que solamente tienen en algunos laboratorios muy específicos, que directamente es un artilugio mecánico que directamente cambia la enzima con un simple clic de botón, ¿no? Cambia automáticamente de Cas9 a Cas12, Cas13 a Cas13b,
Por lo tanto, en una misma intervención es posible modificar el ARN y el ADN al mismo tiempo. No sería una herramienta aparte. Es una tecnología que simplemente adelanta el proceso, sirve como atajo, y que es francamente muy cara. Es realmente muy cara. Además, si bien no todo el mundo tiene esta tecnología, como comento, hay otras maneras, haciendo cultivos celulares y manteniendo el procedimiento de modificación genética con Cas13b y modificación genética con Cas9 al mismo tiempo, se puede lograr un corte preciso, tanto en el ADN como en el ARN, sin que el ADN deje rastro, aparte con un sistema que lo que hace es que normalmente el ADN, cuando hay un corte, no engancha perfectamente porque hay un error en su replicación. Lo que se logra es que el ADN enganche perfectamente sin haber un error de ningún tipo en la replicación, de tal manera que no deja señal. Exactamente esto es lo que se utilizó con SARS-CoV-2. O sea que se utilizó CRISPR-2 con una herramienta puntual en la que se combina el CRISPR-1 y el CRISPR-2 para lograr un corte absoluto en las dos partes. De tal manera que cortando mucha más porción genética del ADN, se logran cambios mucho más grandes, sobre todo en su comportamiento. Pero con los cambios en el ARN hay una manera específica en la que el ADN encaja sin dejar errores y por lo tanto no es secuenciable. Por mucho que se secuencie, no es secuenciable ese momento de corte. O esos momentos de corte. Es verdad que ese procedimiento es mucho más costoso. Tarda mucho más tiempo lograr eso. Estamos hablando, como digo, de CRISPR 1.0, de CRISPR 2.0. El CRISPR 2.0 es una herramienta que también diseña, sobre todo, mi 10% encarnado. Como digo, hay la fórmula para llegar a ese Cas13, porque hay una manera que tienen algunas civilizaciones de otros mundos, que lo que hacen es que crean una enzima artificial. No es una enzima natural, sino que es una enzima artificial. Va más avanzado todavía que el aparato que yo dije, en que con un botón cambias de enzima, pero las enzimas son naturales. En este caso estamos hablando de enzimas artificiales completamente, que directamente esa enzima además puede interpretar determinadas vibraciones e interpretar determinadas secuencias genéticas, y que con eso se puede lograr lo mismo. Es mucho más caro, lógicamente, de hecho todavía no existe, simplemente existe en algunos laboratorios P5, no 4, y estamos hablando de una herramienta diseñada por tecnología de otros seres de otros mundos. No es el caso del CRISPR 2.0, aunque la idea de llegar a esa Cas13b se ha logrado mediante ideas transmitidas por otra civilización. Y más te voy a decir, se está trabajando actualmente con la enzima Cas13d, que va a traer avances importantes y significativos en la herramienta CRISPR. El CRISPR es el futuro de vuestra humanidad genética, a nivel genético. Para lo bueno, pero siempre va a haber confabulaciones negativas que no somos capaces de evitar aquellos que buscamos salvar vidas. Sí, me leíste la mente porque pensé, bueno, depende de su uso que se le dé. Sí. Así es. Creo que es una explicación bastante detallada de cómo funciona, mucho más de lo que se había logrado hasta ahora. Sí. Gracias.
¿En algún momento ha trabajado con el equipo creador del COVID-19? No, 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 no. No. ¿Y no conoció a la creadora, jefa de investigación del SARS-CoV-2? Yo trato de mandarle luz como Tetán, pero también a su Tetán, pero no. Si bien sí se conocen, sí se conocen, no ha habido una colaboración, pero sí se conocen. Claro que se conocen. En ese rubro se conocen muchos. Ujú. Bueno, aquí ya lo ha explicado. Él conoce o participó de la fabricación del CRISPR-2, si sabes de su origen extraterrestre. Hombre, del origen Ah, extraterrestre para nada, pero claro, colaboré directamente, mi 10% colaboró directamente con la creación de ese CRISPR 2.0, aunque sea, también te lo digo, aunque sea con tecnología de aquí, ujú. insisto, en ningún momento mezclándose con nada más, aunque la base de esta tecnología sí aparece en otras civilizaciones. Y esto ya he dicho un poco. ¿Es consciente de todas las malas funciones que se le puede dar al sistema CRISPR? En realidad no se conocen todas las funciones que se le puede dar al sistema CRISPR. Yo como Tetán puedo saberlas, pero mi 10% no. Se acaban están por descubrir. Incluso funcionalidades positivas, claro. Ujú. ¿Sabe su 10% que se ha utilizado este sistema para crear el SARS-CoV-2? Lo sospecha fuertemente, muy fuertemente. Tiene un 95% de certeza de que así ha sido, por la secuenciación, por cómo funciona. Sí, sí, claro, hay muchas sospechas. ¿Estuvo en contacto con Área 51? ¿Quién? Su 10%. No. Pero sí es cierto que las informaciones sobre el Cas-13 son dadas. Pasa que es una rueda. Claro, que cómo le Es que es una llegan, ¿no? cadena, es una cadena. O sea, hay científicos que están a otro nivel, si bien mi 10% tiene un laboratorio de muchísimo renombre llamado Zhang Lab, directamente esto no es así, sino que hay personas que están por encima, que van trasladando información y esto todo como una cadena, hasta que llega a una persona que lo intenta poner en funcionamiento porque domina el tema como es mi 10%. Ujú. Y Es decir, que has básicamente, recibido la información de una persona, que a su vez tiene información de una persona, de una persona, de una persona, una que cadena. trabaja Sí. directamente en el área 51. Bueno, Y es está toda una cadena de investigadores, lógicamente no de gente, entre comillas, normal, obvio. sino de gente formada. De otra manera, tú lo sabes bien, cuando se da una información y pasa por muchas bocas, esta se distorsiona. Sí. Salvo que el que está hablando y todos los demás sean conocedores específicos del tema y no tengan ninguna intención oculta en cambiar el contenido del mensaje. Ujú. Y en relación de lo mismo, ¿quién le dio información para realizar el CRISPR o Sí, solo sí, lo puso en marcha? es eso, Sí. no, no hay nada más. Y bueno, ahora ya son algunas preguntas más personales para conocerle a usted. Perfecto, vamos con esto rápido y ya me retiro. Yo quería sobre todo dar a conocer esto que creo que era muy importante. Sí, gracias. ¿Podría darnos su nombre conceptual? Sí, podéis conocerme como Dranarel. Dranarel. ¿En qué plano vibracional se encuentra actualmente? En el 4.5. Un plano maestro. ¿Y en qué plano encarnó en esta vida? Encarné en un plano 4.3. ¿En qué misión ha encarnado en esta vida? Con la idea de solucionar muchas de las enfermedades psiquiátricas que son directamente afectadas a nivel genético y muchas de las enfermedades genéticas, enfermedades también como el cáncer. Lograr un avance significativo. Tienes que tener en cuenta aparte que
De paso, uno hace más cosas. Mi 10% Hombre. ahora mismo, por ejemplo, está en el tratamiento de localización con herramientas muy sofisticadas, gracias a la tecnología CRISPR, no puede ser de otra manera, para la detección del SARS-CoV-2 con, como digo, técnicas muy avanzadas mediante CRISPR, sobre todo CRISPR 2.0. En lo que viene siendo su proyecto Sherlock y también otros proyectos que está llevando adelante. Su idea es llegar a diagnosticar una enorme carga viral en apenas, de una forma mucho más eficiente que lo que se hace con vuestros PCR, en apenas 20-40 minutos, con una tasa de aproximación y certeza de más de un 96%. Se considera que esto es el futuro de la detección del SARS-CoV-2. Ahora mismo está trabajando completamente en el SARS-CoV-2 para lograr revertir los males que han hecho algunas personas que él conoce y que sospecha que se ha hecho de esa manera. Ojalá de... Va a hacer hallazgos importantes al respecto. Ya hay varios laboratorios interesados en comprar sus tecnologías y patentes. Ujú. ¿Qué edad espiritual tiene? Sí, mi edad espiritual es 78 millones de años. Sí. ¿Y cuántas vidas ha tenido? Sí, he encarnado 366 veces. ¿Ha tenido más encarnaciones relevantes en este u otros mundos? En otros mundos relacionados todos con la genética y con la ciencia en general. Me siento completamente identificado con ese aspecto como Tetán. ¿Qué grado te posee su 10%? Tiene un grado T7 potencial. Tiene gramas, pero capta muchísimo y muy bien. Muy bien. ¿Y con qué maestros que nosotros conozcamos tiene mayor afinidad? Sobre todo con el maestro Morganell. De todas maneras, tienes que tener en cuenta que muchas de las fórmulas, se las transmito yo. Porque es importante desarrollar el CRISPR, por mucho que tenga connotaciones negativas y las estamos viendo. Bien utilizadas pueden resolver el 90-95% de vuestras enfermedades. Es decir, la cura para todas las enfermedades que se dice que se tiene en el Área 51 empieza por el CRISPR. Ujú. ¿Quién es su guía espiritual y su ángel guía? No es importante, vamos a saltarnos estas preguntas porque no son importantes. De acuerdo. Pues si quiere darnos algún mensaje. No, simplemente me gustaría deciros a todos que no la pidéis la ciencia solo porque algunos villanos les den por hacer estas cosas, que no lo hacen tampoco por ser villanos, ¿eh? Lo hacen porque hay una lucha por la economía mundial. Y esto siempre lo ha existido. Desde tiempos de romanos se ha buscado hacerse con el control, desde tiempos prehistóricos se buscaba hacerse con el control de tierras, incluso animales lo hacen realmente y está dentro del instinto primitivo de toda mente reactiva. Ahora bien, utilicemos bien la ciencia, por favor. Utilicemos bien la ciencia. Entiendo que se tenga connotaciones bioéticas complicadas ante muchas cosas, pero la buena utilización de la ciencia puede terminar con justo lo que ha empezado. Hasta todo momento y gracias. Gracias.